Listo, buenos días. Para mí es muy grato estar hoy con ustedes, hacer la presentación como oficial después de haber pasado la primera fase. Mm, Mi nombre es Nelson Alejandro Salazar Escobar, siempre me hago llamar como Alejandro Salazar. Eh, la idea de hoy es poder, digamos, poder abordar el tema de la gráfica a, de esta primera fase que ya ha pasado y bueno, y parte de la segunda y observar un poco la tercera, lo que se viene y cuarta. Tercera podría ser. Me conocen más como Alejandro Salazar en las redes y como artista. Soy artista plástico y visual, tengo las dos. Mm, Actualmente inicié, bueno, actualmente estoy en una especialización de crítica de arte y pues inicié una maestría también en arte contemporáneo, historia y literatura, pero en la cual aplacé y bueno. Soy del CA de Cumaral, pero apoyo mucho el CA de Acacias, donde es mi ciudad natal y donde actualmente vivo. Quiero como presentarme un poco porque siempre esa barrera del foro, de la plataforma, mmm, a veces pues no sabemos quién está detrás de la pantalla. Entonces, por eso hago como mi presentación oficialmente. Estudié en la Academia Superior de Artes de Bogotá, que pertenece a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y pues bueno, como artista sigo desempeñándome como artista, creador, como gestor cultural, investigador también de muchos sucesos y procesos culturales a través de la memoria histórica, de memoria individual y colectiva. Bueno, un sinnúmero de proyectos a través de una fundación en la cual lidero. Trabajé en el Ministerio de Cultura y me profundicé mucho en grabado, en pintura y en escultura. Perdón, quiere decir que también hago fotografía, hago mucho audiovisuales, hago también mucho, bueno, mucho no, la cerámica la manejo, más por como la manera de taller. Lo que más me desempeño es como el grabado y la pintura realmente. Y he estado pues como artista en varios escenarios a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces muchas gracias por estar hoy, por permitir entrar en sus hogares quizás. Y hoy vamos a ver un poco el área que corresponde al curso que ustedes escribieron, la cual son de 3 créditos y que corresponde al grabado. El grabado es muy extenso, entonces ustedes simplemente van a abordar dos en este curso, o sea, dos técnicas, pero el grabado realmente, hoy vamos a ver como esa amplitud que tiene a través de la historia y a través, digamos, de las diferentes técnicas y procesos que tiene el grabado. Para mí es una de las técnicas más bellas de la plástica. Sabemos que la plástica a visuales son dos términos diferentes, pero que son muy familiares y muy unidos. Antiguamente se hablaba de bellas artes y había una facultad en la Universidad Nacional que era Bellas Artes y veían de todo un poco. Las bellas artes es la que comprende como varias áreas de la interdisciplinar entre las artísticas, como el teatro, la música, la plástica, la escultura, y ya después los conceptos van evolucionando y ya pues, se hablaba de artes plásticas. La plástica tiene que ver más con el hacer, con el crear, con el proceso de laboratorio, como llamamos nosotros, y ya pues estamos hoy en día hablando de las artes visuales, ahora hablamos de nuevos medios, bueno, los términos las visuales pues van más enfocados un poco hacia la imagen, ¿no? No el qué hacer de la imagen, pero sí hacia la imagen, en diferentes formas y formatos. Hablo de forma, es de
forma de elaboración, bien sea digitales, nuevos medios, lo tradicional que llamamos como desde la plástica, tiene que ver mucho con los visuales. Entonces, esta es un área netamente, digamos, que viene de las, igual que la pintura de muy antigua, antiquísima diría yo, siglo XII, XIII, y que pues ha evolucionado. Y a lo largo de esta web conferencia lo que vamos a entender es eso. Entonces muchas gracias a Miguel, María, Andrea que están ahí conectados. Será como mi pequeña presentación para cortar un poco ese hielo que hay detrás de siempre de las plataformas cuando nos comunicamos. Entonces quería como hacer esta presentación. Yo quería antes de la webconfer quizás hacer unos encuentros, pero realmente ha sido un poco complejo e imposible por temas de tiempo. No tengo solo este curso, tengo más cursos, entonces siempre se me cruzan. Pero pues bueno, ahí vamos mirando cómo evoluciona la cosa. He estado muy pendiente de los foros, porque pues como director del curso estoy ahí pendiente siempre. Entonces no dejen de participar. Está mi Skype también para que tengan un contacto más directo conmigo en cuanto a lo que quieran preguntar. No importa la hora y el día. Yo contesto 11, 12, 1 de la mañana si estoy por ahí. Lo hago casi en tiempo real. ¿Sí? Nunca los dejo de un día para otro. No. Por lo general no lo he hecho todavía. Entonces, quizás si suceda es porque, bueno, esté sin conectividad o tenga otros asuntos, pero nunca sucedió. Entonces, hagan uso también de eso cuando tengan dudas y preguntas. Listo. Vamos a iniciar hoy con algo que he llamado la gráfica parte 1, pues la idea es hacer otros 2 encuentros, son 3 webconferencias. Y desde la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades que ustedes pertenecen y que han escrito el curso de grabado. Para los que les gusta como el quehacer, el hacer, digamos, de la vieja guardia, o aunque el grabado no quiere decir que ya haya pasado de moda, no. Hoy en día el grabado es una de las técnicas que yo utilizo mucho y es muy bella. Me he ganado por ahí premios con el grabado. Es muy enriquecedor, digamos, poder manejar esta técnica porque permite muchas cosas. Inclusive permite crear emprendimiento, que no deberíamos hablar de eso, pero permite un emprendimiento ajeno, digamos, a la parte artística de sus profesiones, de sus pregrados o cuando sean profesionales. Entonces vamos a abordar un poco desde de la historia. Muchos de ustedes escribieron en el foro, hicieron sus aportes desde la historia. Lo voy a volver como a mencionar, quizás sean, pues es prácticamente la historia es una sola, ¿no? Entonces ustedes muchos participaron en el foro como describiendo parte de la historia, y de ahí nos vamos entrando un poco a lo que es el grabado, sus técnicas, sus procesos, cómo vamos a enfrentar el ejercicio que viene, esta tercera fase, sus materiales, y ahí sí posteriormente todas las dudas que tengan, muchachos. No importa, por más que sea una duda boba, tonta, perdóname la expresión, no importa. Aquí la idea es, nadie nace aprendido, ustedes se están enfrentando, algunos ya conocerán algo del grabado, algunos ya han trajinado con el grabado, otros no. Y eso es lo que pasa en un curso. Aquí nadie, pues los que ya tienen conocimiento, fabuloso, los que no, pues bueno, bienvenidos, vamos a aprender porque aquí estamos desde cero. Listo. Entonces, el grabado, como les venía diciendo, es una de las técnicas que nace, digamos, que nace en China, y sus primeros grabadores fueron, digamos, del siglo XIII, y en su mayoría no nace desde los artistas, aunque
sí nacen de los orfebres y plateros o aquellos dibujantes de esa época expertos se dedicaron a hacer grabados sobre metal. Esto nace, digamos, a una manera muy empírica, muy experimental, de ese entonces, en ese siglo XIII, pero hasta el barroco más o menos, que eso es 1560, 70, el barroco inicial, porque hay varios periodos del barroco medio, alto, es cuando se consiguen más avances, digamos, en la técnica del hueco grabado, o sea, allí evoluciona un poco más esta técnica. Es interesante que ustedes, por favor, conozcan desde la historia del arte, lean, investiguen un poco sobre los periodos y sobre las vanguardias, porque eso también los ayuda a ubicar en una línea de tiempo, en todo su contexto histórico y contemporáneo de sus carreras. Acuerden que ustedes van a ser artistas visuales, maestros en artes visuales. Yo soy maestro en artes plásticas y visuales. Y para mí sí es importante que la historia del arte sea conocida, o sea, que la tengan muy presente, aunque ustedes aquí en este programa la ven de otra forma, que es muy valiosa, es importante que ustedes también, como parte personal, se empiecen a descubrir la historia del arte normal, la que viene desde Egipto hasta Barroco, Renacimiento y eso, y empiecen a entender cómo quizás ha llegado a evolucionar ahorita la contemporaneidad, pero todo ha sido a través de la historia del arte, de la historia, de esos sucesos que han sucedido a través del arte. Por eso aquí estamos hablando del barroco, que es 1560, cuando realmente el grabado, el hueco grabado, coge importancia. Estos nuevos métodos, digamos, estas nuevas técnicas, como el agua tinta, el punteado, el agua fuerte, el barniz blando, la manera negra, la mesotinta y el crayón, son las que cogen importancia en esta época. Antiguamente era un grabado más experimental, más de relieve, como lo que van a ver ustedes, de alto y bajo relieve, a manera de sello, ¿sí? Fue lo que empezó como a surgir. Pero como todo va evolucionando, todos los artistas van generando una investigación, una experimentación, pues hacia 1560, hacia el periodo del barroco, es donde, digamos, este grabado, que ya es en metal, coge fuerza. Por otro lado, digamos, el florecimiento del comercio de grabadores, de los grabadores, en 1735, generan una ley, o sea, coge tanta fuerza el grabado en esa época, en ese periodo, que generan una ley de proteger la propiedad artística y favorecer la exportación. Todos sabemos que el grabado nos permite generar la reproductividad. Hay un libro muy interesante sobre la reproductividad y siempre hay una cuestión o se cuestiona uno, si yo saco un grabado 50 copias, que más adelante me acuerdan que el grabado tiene una forma de firmarse específica, no se firma como una pintura, como un dibujo, no, tiene la obra gráfica, tiene una forma especial. Entonces siempre se nos hace la pregunta, bueno, ¿hasta qué punto la originalidad de un grabado, si son 10 grabados, la misma plancha? Eso tiene una ley, bueno, no una ley, perdón, la ley es diferente, tiene como una cuestión muy ética entre los grabadores, entre los artistas grabadores. Y el número 1 es igual de válido e importante al último. Son una plancha de 10, de 20, de 30 grabados. Eso lo interesante del grabado es que podemos generar unas series o series de grabados, cosa que no ocurre en el dibujo, no ocurre en la pintura y no ocurre en la cerámica, ocurre porque la cerámica permite sacar esas mismas copias originales
o de la misma pieza a través de un molde. Entonces, el grabado tiene una forma de firmarse y donde se referencia la copia que cada uno tiene, cuál es, si es la número 3 de 10 copias, la 8 de 5, bueno, eso tiene una importancia en la obra gráfica. Y ustedes, pues, cuando se enfrenten ahora a hacer su primer grabado, pues, dependiendo de las copias, así mismo va la serie y la forma de cómo va firmado. Entonces, hablábamos que en 1735 llega a promulgarse esa ley en protección a la propiedad artística. E igual que en la fotografía, ¿no? La fotografía también permite generar una serie de tantas fotos, la misma foto 30 veces, por medio de copia. Eso es el grabado también. Muchos de lo que hablábamos, pues hasta dónde llega la validez de la originalidad, pero es que estamos hablando de una matriz que genera el artista tantas copias. Y como ética y profesionalismo, de ahí no se puede hacer más copias. Si yo genero 100 copias, son 100. Muchos de ellos destruyen la matriz, destruyen la matriz, romper digamos en este caso el linoleo, la matriz, con testigos y hacen un oficio, otros simplemente la guardan, otros hacen por medio de notaría, que ya no hay más sino tantas copias. Es un tema muy de ética, ¿no? Entonces yo no puedo decir, ya vendí las 100, no voy a vender otras, no. Porque en el mercado de las grandes galerías, pues saben que si tú compraste en la número 80 de 100, tienes la 80. Y van a haber 100 a nivel del mundo, no van a haber más. Entonces es un tema muy personal, muy ético, que se debe mantener. El grabador tiene eso. Bueno, los que tienen ética. Entonces, en esa orden de ideas, la producción de imágenes gráficas se bifurcaría en dos: el grabado visto como un arte reducido a la colección y la imagen gráfica producida en serie para su manifestación. Lo que les estoy hablando. Esta última favorecida posteriormente de la imagen impresa, de la litografía y la fotografía. La litografía es otra técnica de grabado. Lito, que viene de piedra, bajo piedra, plana, es una de las técnicas más bellas que hay. Ustedes hoy encuentran, cuando van caminando por las avenidas, calles y municipios, litografía y no sé qué, le dirán, ah, esa es la litografía. No, esa es una forma de litografía diferente, moderna, no es la propia litografía. Sí, ahí hacen tarjetas, hacen libros, imprimen X o Y cosa. La litografía real del grabado es con una piedra especial calcárea. Bueno, más adelante, cuando vemos las técnicas, hablamos de eso. Y es de acordar que antes de la imprenta, el grabado no se consideraba como un arte, sino como un medio de comunicación. En 1950, las vanguardias contemporáneas, que la tradición gráfica es desafiada por la aparición de nuevos procedimientos de producción y por alternativas que daban en el proceso convencionales. Entonces, aquí hay unos periodos interesantes que para resumir este párrafo, que nace en China, hacia el siglo XIII. Cuando hablamos del siglo XIII estamos hablando como de 1200, sí, más o menos, pero se cobra un gran valor y nace el grabado, hueco grabado en el barroco, más o menos a 1600, 1560 más o menos, pero en 1735 es donde más se promueve el grabado y consideran que se debe proteger a través de una ley para los artistas y favorecer su exportación. O sea, lo que llamamos hoy en día el derecho, eh, se me fue la idea no, el concepto, derecho de autor, ¿sí? Entonces, nace como desde esa época. Bueno, es una ley como protegiendo al artista y digamos a esa época.
Bueno, entonces la técnica de grabado tiene su origen en China, ya hablábamos de eso. A raíz de la invención del papel en el año 105, por su parte, Europa, los primeros grabadores que se conocieron datan del siglo XIII. Pues lo hablábamos que nacen como de los orfebres, los que hacían platería, joyas, y de ahí nace como ese grabado. Los plateros más que todo eran como esas personas que ellos sí, aún los que son orfebres y plateros siguen generando grabados de otra forma, pero son grabados directos a la pieza, a la platería. No la reproducen como nosotros los artistas en papel. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es reproducir nuestras obras en un papel. Bueno, para la venta, como una serie de mi propiedad, para exposiciones, para concursos, para galerías, XXX. Entonces, hasta el siglo XV llegaban las técnicas de fabricación de papel, que el grabado en relieve o xilografía adquiere mayor importancia. O sea, hasta que no nace el papel realmente, no es donde cobra importancia el grabado. Ahí lo de Gutenberg y eso, lo de la imprenta, cuando nace, ¿sí? Por lo general, las primeras xilografías, lo que es xilografía y linografía es la misma técnica. Lo único que cambia es la matriz. Cuando hablamos de matriz, estamos hablando del soporte donde yo realizo mi grabado. No el soporte, no es, la matriz es la plancha donde yo tallo, porque el soporte vendría siendo, perdón, el papel. ¿Listo? Entonces, las primeras xilografías que se conocen, bueno, estas imágenes que tengo referente acá, que ven acá, son una de las primeras imágenes realizadas con xilografía. Y por lo general fueron naipes del siglo XIV, cartas de juego, y esto hace parte de esos naipes. ¿Sí? Muchas de las xilografías iniciales también aludieron a las imágenes religiosas a través de la Biblia. ¿No? Esas fueron como las primeras imágenes que aparecieron a través de la xilografía. En ese entonces era xilografía. La linografía nace mucho más después. Ya hablamos de eso más adelante. Entonces, esas primeras xilografías que se conocen son hojas de calendario, naipes, producidos en Alemania en el siglo XV, o sea, 1400. Acuérdense que en el 1400, 1500, 1400 a 1500, siglo XV, XV y XVI, pues viene el Renacimiento también. Por eso les digo que es importante que entiendan esa concepción de qué sucede en los periodos y en las vanguardias. Allí, pues, no obstante, que era la ideología medieval cristiana, que pues eso, pues en el occidente a finales del siglo XIV y a principios del XV, decretaba en cualquier forma de producción plástica fuese destinada a la iglesia y a su religión, lo que les estoy diciendo. Por eso la mayoría de imágenes de ese entonces, o ilustraciones de libros ilustrados, correspondían a imágenes para los juegos de naipe, los calendarios y, pues lógicamente, imágenes cristianas. Aquí ven ustedes a mano izquierda de sus pantallas Indra, atribuido al sacerdote budista, y es una xilografía de 1222 a 1282. Cuando hablo de xilografía, nuestra matriz es la madera. O sea, yo tallo sobre mi madera, entinto mi madera y traspaso esa huella que he dejado a través de una gubia o de elementos pulsantes o cortopulsantes y genero una imagen sobre mi papel. Esas imágenes que eran talladas sobre bloques de madera establecieron el término de grabado. Entonces,
pues dicha expresión deviene del acto de, digamos, de los grabadores sobre soporte de madera, lo que les estaba explicando. Y pues lógicamente eran producciones muy artesanales, ¿sí? Aquí viene una imagen que corresponde también a una xilografía, en la mano derecha de sus pantallas, y es muy parecido al ejercicio que tenían ustedes en la segunda fase, ¿no? La fase que terminó ayer. Yo espero todos les haya ido bien y que hayan podido realizar su ejercicio del que correspondía, y era con líneas, ¿no? Entonces aquí hay una forma de técnica, cómo se generó esa xilografía. Aquí hay dos imágenes de la Biblia, el Apocalipsis, una xilografía del siglo XV, no, el siglo XV, 1400, año 1400. Aquí otra de Apocalipsis que data de 1470. Son xilografías realizadas en madera, ¿no? Cómo pueden traspasar las imágenes. Era puro dibujo. Aquí lo más difícil que veo yo es como la parte gráfica, el grafismo ahí de lo que corresponde a los textos. Es complejísimo hacer textos, pero mire cómo tan excelente logran apropiarse de la técnica y pues generan todo un discurso a través de ello. Entonces ya empieza a evolucionar el grabado. Estábamos hablando que el grabado nace con madera, con una matriz de madera, pero el descubrimiento del grabado en hueco resulta difícil de otorgarse. O sea, hubieron muchos artesanos o plateros, artistas, dibujantes que incursionaron en ello, pero sin embargo comúnmente se le atribuye al orfebre florentino Maso Finiguerra, que él en el afán de conseguir, digamos, un calco de sus niellos es como un material negro que generan a través de, es una mezcla, digamos, de cobre, plata y sulfuros de plomo, el nello, que se usaban incrustando incrustaciones de metal, el grabado, y en el grabado se puede utilizar para rellenar diseños cortados de metal. Son como las incrustaciones realmente. Cuando ustedes encuentran incrustaciones en las joyas, en la platería, en la madera hacen incrustaciones, pero pues ya la madera es diferente. Aquí estamos hablando de una mezcla negra de cobre, plata y sulfuros de plomo. Recuerden que el plomo es altamente contaminante para la salud. Y ellos a realizar eso, esas incrustaciones, ahí empiezan a darse en cuenta que nace esta parte del grabado en hueco. ¿Por qué? Porque, digamos, él entintó las incisiones afectadas en el metal y al limpiar solo la superficie dejó la tinta sobre los surcos para luego estamparla sobre un papel humedecido por medio de la presión ejercida con un rodillo blando. Así el método específico de orfebres y plateros pronto se convertirá en el preferido por los artistas para la reproducción de imágenes con resultados mucho más refinados. Entonces, si ustedes ven a mano derecha esta imagen, pues es una imagen sobre metal con técnica del buril. Mire la preciosura que hay de 1514. Una técnica muy compleja. El buril, aún ustedes escuchan mucho en la metalmecánica, los buriles son unas piezas con puntas muy finas que inciden en el bronce, en el cobre, bueno, son láminas de cobre o el zinc, y permiten rayar, como dibujar. El buril es una pieza metálica con puntas muy finas, muy cortantes, a veces puntas diamantadas, en dibujar sobre la lámina, y yo entinto, y aquí logramos esta imagen. Es netamente lo que llamamos a buril o punta seca.
Entonces, el grabado de metal realmente nace o corresponde gracias a los orfebres, a los plateros y a los joyeros, donde allí Florentino Mazo, Fini Guerra, se da cuenta en su afán de conseguir un calco de nieve y logra entender cómo una imagen a través de metal puede ser trasladada al papel en las veces que ustedes quieran. Entonces, el grabado nace, es el grabado en relieve. Bueno, en relieve, pues en cierta forma la xilografía lo hace, pero pues igual en el metal también se logra, porque yo lo que hago con el buril es agredir mi material, agredir mi lámina, dejando un surco, como cuando agreden la tierra con el arado, que dejan hueco. Es lo mismo, la tinta no va a entrar entre el agujero, queda en el soporte, en el alto relieve, como los sellos. Es prácticamente ahí nacen los sellos también. Entonces el grabado en relieve fueron los primeros pasos que dieron a lo largo de la historia del mundo del grabado, y construyendo así la técnica más antigua del grabado. Entonces, ustedes van a trabajar en la siguiente fase, una de las técnicas o la técnica más antigua que corresponde al grabado. Esto pues es lo que he venido diciendo, es de transferir de una plancha, en este caso la madera o el linorio, a las partes dibujan sobre ella y allí pues transfieren este ejercicio por una tinta especial al papel. El grabado hay procedimientos mecánicos, manuales y químicos. Y hoy en día se está viendo ya grabado libre de ácidos, libre de químicos, un grabado más orgánicos, más naturales también. Y pues lógicamente con la entrada de la industrialización, pues entra el grabado, bueno, entran unas máquinas y la era digital y pues una fotocopiadora, yo siempre he dicho, una fotocopiadora es una especie de máquina de grabado. Puedo sacar las copias que quiera. Pero hasta qué punto empieza la reproductividad y la originalidad, ¿no? Pues eso es lo que también hay que entender, y el concepto del grabado. Nosotros, algunos me preguntaban en el foro, no me acuerdo, recién iniciado el curso, que cómo iba a hacer si él no tenía la prensa. Para el grabado en huella, perdón, a manera de sello, que son un alto relieve como la xilografía o el linóleo, no necesitamos prensa o tórculo que llamamos. Hay dos clases de prensas, el tórculo, que es la de rodillo, que pasa en un rodillo, y la de prensa, que se utilizaba mucho en el grabado de xilografía y linografía, que es con presión, o sea, la presión que viene desde vertical, de arriba hacia abajo, como cuando yo con un sello y le hago fuerza a mi papel con el sello. Esa es otra prensa. Realmente la que más se utiliza para esta clase de grabados, porque a veces la de tórculo, a veces si se me corre la plana, a veces se corre, digamos, el papel, pero también funciona. Es como la técnica. Pero en este ejercicio no necesitamos prensa. Realmente para hacer xilografía y hacer linografía, simplemente basta con un cubito de madera, una cuchara de madera, y ya podemos ejercer la presión mecánica sin necesidad de una prensa vertical o un tórculo, como les digo. Ahora más adelante es... Bueno, aquí ya encontramos si no me pasa acá esto. Aquí ya encontramos como las técnicas. Vamos a entrar en la parte, pues aquí hemos terminado la primera parte, módulo de la web conferencia, que es, hablábamos sobre la historia del grabado y cómo nace, digamos, esta técnica.
Aquí hay una serie de 4 grupitos que he llamado el sistema de impresión, grupos de técnicas, las técnicas y las nuevas técnicas y procedimientos. En el sistema de impresión, en relieve o tipográfico, encontramos técnicas como la silografía a fibra, silografía a contrafibra, linografía y camafeo. Bueno, la silografía a fibra y contrafibra pues corresponde a la fibra de la madera. No se confundan con eso, realmente son términos que pues si ustedes consiguen una madera con buena fibra, esa fibra también es interesante como huella, ¿no? Pero pues si no hay fibra, como si van a utilizar un aglomerado, hoy en día podemos hablar del MDF, madera del futuro, que también funciona, digamos, para hacer silografía, pues allí no vamos a encontrar fibras. Simplemente es una placa muy lisa que no va a dejar huella a la madera. Entonces a veces eso también es interesante, hasta qué punto de vista yo puedo generar un grabado a través de la silografía en donde me permita que la misma madera a través de sus fibras me deje esa sensación o esa huella interesante que por sí solo el material genera. Y la linografía pues es el linóleo, que ya es una cuestión más industrial desde el petróleo, que nace todos estos cauchos y nacen todos estos materiales, hace parte, digamos, en técnicas del relieve. Otra es la del hueco o calcográfico, que es la que veníamos hablando, que data ya pues después de 1500, que se dan cuenta cuando es metálico, son técnicas directas. Entonces lo que habíamos visto que es el buril. Realmente el buril, a buril, cuando yo trabajo el buril es trabajar punta seca prácticamente, ¿sí? O sea, es rayar el metal, hacer el dibujo, rayar, agredir el material. Manera negra, eso ya viene con otra técnica y unos ácidos, por lo general el ácido nítrico y con colofonio, y manera lápiz. Bueno, son unas técnicas más avanzadas de grabado que pues ustedes aquí no lo van a ver porque esas sí se requieren de una prensa. Entonces, pues sería complejo ponerlos a hacer un grabado de estos y ustedes buscar una prensa. Cualquiera no tiene una prensa o un tórculo de grabado, entonces sería muy complejo ponerlos a ustedes en esa búsqueda. Y vienen técnicas indirectas como el agua fuerte, agua tinta al azúcar, barniz blanco, grabado a la sal, grabado al azufre, grabado al lápiz graso, el Levis, metidas profundas y gofrado. Y pues lógica, nuevas técnicas y procedimientos. Hoy en día encontramos imágenes electrográfica y fotograbado. Nosotros podemos hacer fotograbado también con nuevas técnicas, ¿no? A la mano izquierda tienen un grabado que corresponde también a una técnica de iluminación. Entonces, para que se vean la capacidad, digamos, de poder generar imágenes a través de estas técnicas. Aquí seguimos, digamos, con otros grupos, técnicas aditivas, colograda, carboduro y soldaduras. Esto ya tiene que ver con el carboduro, es como ese polvito que genera, que lo utilizan mucho para pulir, o las lijas. Ustedes ven lija de carboduro, ese polvo lo utilizan con tinta y lo prensan le hacen un sistema de prensado y eso genera allí sobre un ácido, entonces carcome el metal y parece muy pictórica esa técnica, ¿sí? Entonces son técnicas muy avanzadas, pero también muy, como dice, aditivas, muy contaminantes, mucho ácido, mucho elemento industrial. Por lo general casi no se utilizan, muy poco artista lo desarrolla. Hoy en día la mayoría de artistas está buscando la recuperación del medio ambiente,
toda la parte ambiental, entonces está siendo grabado libre de ácidos, grabados muy diferentes a lo que es las tradiciones antiguas, entonces es buscar como otra forma. Yo por lo general sí trabajo mucho el grabado, trabajo el linóleo, la silografía, que no es, y trabajo mucho lo que es agua fuerte, agua tinta, barniz blando. O sea, barniz blando es para traer barniz blando, eh, es con una cera que uno puede construir, llena, como algunas veces en algún colegio, no sé si algunos de ustedes pusieron a llenar con betún un papel o algo, una cartulina, y después como que quita un dibujo encima del betún y entonces se ve el fondo del papel, es muy parecido. Aquí va sobre la lámina caliente, cojo ese barniz, esa cera blanda, la dejo parejita en mi lámina, la dejo secar y encima voy rayando, hago mi dibujo y eso va a un ácido nítrico. ¿Y el ácido qué hace? El ácido empieza a comerse el metal por donde yo rayé. La cera no deja que se coma todo el metal. Y eso me va generando un huequito, lo hablo así en palabras castizas para que me entiendan, donde el ácido come y ahí se me genera el dibujo en la lámina. Por lo general se utiliza mucho cobre. El zinc no funciona con esto. El zinc simplemente funciona para técnicas directas como a punta seca o buril, porque el zinc no deja que el ácido no le hace nada al zinc, igual que el cold roll. El cobre es muy costoso. Nosotros, o yo hago grabado en algún metal que se llama el cold roll, que sí se consigue en cualquier parte de cualquier pueblo o municipio. El único problema del cold roll, digamos, en la zona donde yo vivo, como es el trópico, como es la Orinoquía, los llanos orientales, es un clima muy húmedo, entonces me toca estar cuidando muy bien, mantenerlas aceitadas, porque usted hace la plancha y al cabo de 15, 20 días, un mes, 2 meses, el óxido se la empieza a comer por la misma humedad, entonces tienen que cuidar mucho la plancha, cosa que no pasa con el cobre. Lo que pasa es que el cobre es más complejo de conseguir, o si se consigue, pero es muy costoso. Hoy en día podemos hacer, en esa búsqueda de las técnicas directas, aburril o punta seca, podemos trabajar el acrílico. O sea, laminitas de acrílico que se consiguen en la Panamericana, en las tiendas de arte, en los negocios de acrílico. Entonces es interesante porque son acrílicos transparentes, entonces yo pongo mi imagen abajo, la voy calcando y con una punta o un buril voy rayando mi acrílico, está con bisturís, muchos utilizan mortar tool y genero mi imagen. Y pero esa sí necesariamente necesitamos prensa, ¿sí? Entonces son técnicas directas, unas menos abrasivas que otras, más contaminantes que otras, pero son muy bellas, digamos, de trabajar. Son técnicas interesantísimas, eso es ya grabado ya de un nivel más alto. Bueno, aquí seguimos trabajando en lo que hablaba de carbón, soldaduras. En plano o planográfico, la litografía tradicional o lito offset. Eso es lo que hoy en día vemos. Que yo llevo mi imagen y me la imprimen digitalmente en una offset o una litografía tradicional. La offset es la misma máquina. Hay una máquina que ustedes van a una litografía y que ven que va corriendo como antigua, que se mueve solita y va sacando el papel. Hoy en día esa ha evolucionado a la offset, que es digital, ya es como una impresora digital, con tintas muy especializadas y sería en la manera a tintas, ¿sí? Eh, y, pero la verdadera litografía, que es muy bella, es para mí, de la mejor técnica de grabado, la litografía, pero es una piedra calcácea, esta piedra mármol calcáreo, que no se consigue casi aquí en Colombia. La mayoría de piedras hay que traerlas, exportarlas de México o bueno, de Europa. Aquí no se consigue. Y es una piedra lisa,
Y lo bello de la litografía es que tú puedes dibujar como si fuera un carbón, un lápiz graso, como si estuvieras dibujando a carboncillo. Y todo sobre la piedra dibujas como si fuera carboncillo o a lápiz, lo que ustedes quieran. Y eso que haces ahí, cualquier trazo a carboncillo ahí, así mismo les va a quedar la imagen en papel. Entonces es como si estuvieran dibujando a carboncillo, a lápiz. Es muy bella esa técnica. El único problema es que pues la piedra es especial, una serie de químicos para que eso lleva un químico encima, bueno, tiene todo un proceso. Nosotros en los talleres de grabado llamamos cocina. No voy para la cocina, es como cocinar. Tiene una serie de cosas, de químicos, lave, es uno untado todo el tiempo de esas tintas, la tinta es muy mercochuda, no cae en la ropa y quedó. Entonces, pero es una técnica muy bella. Si quieren busquen por YouTube cómo hacen litografía y ese. Y la otra que es muy interesante, que son sistemas de impresión a través del tamiz, que es la serigrafía, que podemos hacer fotos, serigrafía, o obturando o directo, que es la malla serigráfica, que es un marco, trae una malla serigráfica, dependiendo, eso también viene por un pixelaje, 120 o 150, entonces se me va la palabra, de esa malla, de esa seda, porque son sedas. Cuando hablo de 120 me va a dar un resultado hasta para hacer letras, como ustedes están leyendo ahí, letras muy minuciosas. Entonces, esos 120, seda 120 significa que trae por centímetro cuadrado 100 huequitos que dejan pasar la tinta. Y hay una tela, esa es más costosa, y hay una seda que se consigue, venden las telas, que se llama musolina, que es muy barata y sirve para hacer imágenes de serigrafía. La serigrafía es casi lo mismo que llaman el screen. Pero hay dos conceptos diferentes. Siempre lo he dicho y lo sostengo y lo defiendo. Muchos me dicen que no. Para mí el script va más a lo comercial, va más a la práctica de estampar buzos, de estampar bolsas, de estampar esferos, de lo comercial, el script. La serigrafía va más a las imágenes artísticas, al arte, sabiendo que es la misma, pero su resultado es diferente. Entonces, por eso muchos le llaman screen. Ok, quiero estampar 100 buzos, pues bueno, en screen. Entonces, eso es esto. Y ahorita pues vienen los sistemas contemporáneos de estampación, como el copiar, el electrografiado, imágenes por ordenador, imágenes digitales. Yo puedo esta imagen que están viendo ustedes ahí a mano derecha, es un linóleo, o, o también se puede hacer en digital, y pues van a una óptera o a una impresión digital y bueno, la imprimen. Hay partes en Bogotá de impresoras por plotter especializados para artistas, entonces te la pueden imprimir en papel que es, en guarro, en papeles especializados de grabado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, seguimos. Ahora más adelantico pues hablamos un poco y tengan dudas, preguntas y aclaramos. Aquí tengo como una parte de línea de tiempo, una cronología, que es donde han surgido las técnicas de grabado que mencionábamos en este artículo o en este web conference, con las principales características de cada uno de sus materiales. Entonces, en 1400 hablábamos, pues realmente nace la xilografía, pero acuérdense que estábamos hablando de mucho atrás, cuando nace las primeras grabados. Ya viene en el 60 y 1466 el calcografía, que ahí hablábamos de cómo el metal, estos joyeros, por medio de una técnica de incrustación, se dan cuenta cómo traspasaron de esa imagen de la joyería, de la platería a un papel. Ya después viene la litografía, que es lito significa piedra, ¿sí? No es
No es esto que hablamos de que los negocios de litografía en el municipio, en la ciudad donde yo vivo, entonces la propia litografía, porque ellos no trabajan con piedra, ellos trabajan con Ofter y la prensa otra, no es piedra. Entonces no sé ni por qué lo llaman así litografía, si lito viene de palabra piedra. Entonces en 1796, pues viene en 1860 el lino grabado, ya nace el lino grabado. En 1960 nace la serigrafía y en 93 la impresión digital, pues ya cuando empiezan a introducirse los ordenadores, los computadores, las impresoras digitales, todo este medio, digamos, que hoy en día es un boom y que ustedes como futuros artistas visuales, pues creo que va a ser de mucha ayuda, digamos, a través de la imagen digital. Porque al fin y al cabo, siempre yo hago esta pregunta y les hago esta pregunta. ¿Qué diferencia hay de pronto de una serigrafía? Hay serigrafías que parecen fotografías a una impresión digital. Realmente para ustedes tiene que ver más con la imagen, el resultado final, la imagen. Para nosotros, bueno, para los que son plásticos, nos interesa más el proceso. Y lógicamente la imagen, porque toda imagen, desde las artes plásticas y visuales, debe tener el porqué y el para qué y el concepto de esa imagen y el resultado de una investigación. Ya viene la técnica diferente en que fue elaborada. Por ejemplo, los pintores hiperrealistas. A veces yo cuestiono mucho eso. Yo he hecho inclusive por ahí hiperrealismo, pero ¿realmente es pintura? ¿O realmente si logras una imagen hiperrealista al acrílico, al óleo, y está la fotografía y es la misma imagen, ahí viene el cuestionamiento, ¿sí? Como imagen final. El otro se tardó 3, 4 meses haciendo, 6 meses esa imagen y la fotografía la hace instantánea. Entonces ahí viene realmente la pregunta, sí, hay un alto grado de destreza, de tiempo, de paciencia, de todo esto. Entonces, pero realmente lo que nos interesa es el resultado final o el proceso como está elaborado. Entonces siempre hay un tema que da para otras cosas, para discutir, pero pues bueno, todas se pueden trabajar, no van a pensar que todo es en blanco y negro, no, todas se pueden trabajar a color. Hay imágenes que todas se pueden, desde la xilografía se puede trabajar a color, lo que llamamos hoy día policromía, lo que se genera a través de las impresoras CMYK, cian, magenta, amarillo y negro. En la xilografía o en la serigrafía podemos generar a través de programas de hoy en día como el Corel, el Photoshop, generar la separación de colores. Y yo cojo una fotografía de mi retrato y separo los 4 policromías. ¿Qué hace una impresora? La impresora tiene 4 cartuchos y él mezcla esas tintas, tiene el amarillo, el cian, él las mezcla internamente y genera la impresión fotográfica. Yo tomo una foto y por medio del programa Photoshop, Corel Draw, le hago la separación de colores y él me separa en negro, en amarillo, él me genera unos puntos, si ustedes revisan, por eso hubo una época del arte pop, de Andy Warhol generó y Lichtenstein unas imágenes con puntos, porque él aludía al grabado, aludía a las imprentas. Recuerda que eso fue en la época del arte popular de los Estados Unidos. Entonces, al unir eso, 4 capas, serían 4 planchas de serigrafía. Yo uno esos 4 colores, imprimo una imagen en amarillo, encima de ese le imprimo el cian, encima de esa el magenta y por último el negro, me va a dar la imagen fotográfica. Si ustedes cogen una lupa y cogen un periódico y le ponen o la amplían, van a ver que esa imagen está realizada por puros puntos, que es lo que hoy llamamos en lo digital el pixelaje.
Por eso la seda serigráfica viene, yo lo hablo así, ¿no? Tiene un gramaje, no gramaje, sino 120, 160. Eso significa que tiene 160 puntos por centímetro cuadrado, por ejemplo. Entonces me va a dar, pues siempre lo pongo a ejemplo de lo contemporáneo ahorita, me va a dar un pixelaje más alto. Pero si compro una muselina, pues la muselina tiene como 60. Entonces la imagen no va a ser tan, pues al rasgo del ojo, a la vista no se alcanza a apreciar, pero si yo le pongo o la amplío, pues se me va a ver. Pero si voy a hacer létricas y cosas muy de detalles, pues esa seda no me va a funcionar. Eso es lo que quiero que entiendan un poco. Y creo que a raíz del grabado nace la impresión digital. ¿Sí? A raíz de todo este mecanismo. Es como la fotografía. La fotografía nace de los pintores, de los dibujantes, de los artistas plásticos, por esa inquietud y esas ganas de estar copiando la realidad. Entonces inventan una caja negra, se inventan qué es lo que es la fotografía estereopeica, que uno hace en taller, que uno a veces como tallerista, que es una caja, por ejemplo, una caja de donde viene el whisky, la pintan en negro, papel fotográfico interno, un huequito con alfiler y salen a la calle y fin, tantos segundos, meten el papel entre revelador, fijador y agua y aparece la foto mágicamente. Y es que una caja no tiene nada más sino una caja y vincular el papel. Entonces, la fotografía nace a raíz de esa búsqueda de copiar la realidad de los pintores y artistas. Y pues aquí pienso yo, y me atrevo a decir que toda esa búsqueda de cuando nace la imprenta, cuando nace la reproductividad, pues también llega a la impresión digital que hoy estamos viendo en grandes plotter, en Ofter, en impresoras tradicionales de la casa, ¿sí? ¿Listo? Bueno. Eh, por acá se comenzó a utilizar el mundo del grabado como alternativa a la madera debido a que la facilidad de tallado, ya que se trata de un material blando y densidad muy uniforme que admite ser tallado en todas las direcciones, por lo que permite obtener detalles muy finos, presentando además la ventaja de lo que no sea a la vea y que las planchas no se desgasten si se tratan con cuidado. Pues esto es lo que ya venía diciendo. La madera pues es un material blando. Hay maderas que son más blandas que otras. Ustedes pueden utilizar la madera que quieran. Pino, cedro, bueno. O últimamente se está utilizando mucho lo que es el MDF, madera del futuro, lo que son aglomerados. El MDF es interesante, pero no permite esa huella que trae la madera. Claro, aquí tampoco necesitamos de que tenga que por orden ser que la madera deje huella, no, sino que a veces esas que traen esas huellas como el pino, esas veticas, a veces hacen interesante también la puesta en nuestro papel. A veces también molestan, o sea, eso es dependiendo también la imagen, bueno, todo lo que tiene que ver con la estética de la imagen. Eh, y que podemos trabajar en cualquier dirección. Para esto hay unas gubias. Las gubias de madera son diferentes a la de linóleo. Yo puedo utilizar la de linóleo con madera y puedo utilizar la de madera en el linóleo. Sí, pero por mi práctica no recomiendo, porque las de gubias para linóleo son más finas, son más pequeñas, más delicadas, más costosas y la madera si es muy dura pues termino dañando esas gubias. Y las de madera son más económicas, son muy baratas. Puedo trabajar sobre el linóleo, pero no me permite tanto detalle. No se les va a dañar con el linóleo, ¿no? Pues pueden utilizarlas en ambas partes. Pero no les aconsejo que utilicen las gubias de linóleo en la madera, porque pueden terminar dañando las puntas porque son muy sensibles, es muy material, muy, digamos, eh,
específico para algo muy blando, al menos de que la madera sea muy blandita. Que quizás quiera hacer unos detallitos con esa gubia ya superficiales, sí, háganlo. Pero si van a hacer todo el dibujo fuerte, el tallado más hondo sobre la madera, no lo hagan porque utilicen la gubia otra vez. Más bien utilicen esa para detalles ya de sombras, de lineecitas muy delgaditas, y lo pueden hacer el bisturí, bueno, todas esas cosas. Deben de tener mucho cuidado porque vi más de uno con cortados. Si no saben utilizar siempre la gubia, utilícenla hacia afuera. O sea, que si se les va la mano, bueno, se fue hacia afuera, porque una vez escoge la gubia hacia uno, como tallando y se le va y terminan enterrándose en el pecho. Entonces tengan mucho cuidado con eso, con sus deditos y eso. La lineografía, bueno, lo llaman así, o el linóleo, se trata de una técnica de grabado en relieve de uso bastante reciente, ya que coincide con la aparición de este material en el mercado para usarse como revestimiento del suelo. Se trata de una composición de corcho madurado, aceite de linaza, oxidado, goma caurí, resina y materiales colorantes, todas ellas sujetas sobre una base de tela y yute. Hoy en día conseguir linóleo no es fácil. Se consigue en las tiendas especializadas en arte. Los que están en Bogotá, digamos, eh, pueden conseguirla ya por la 15, ¿cómo se llama eso? Bueno, tiendas especializadas de arte. La Panamericana a veces vende. Pero hay un material muy parecido que se consigue y es más barato que el linóleo, que se llama creo que si no estoy mal me perdonan, linolite, neolite, que se utilizan en las zapaterías y es más barato. O sea, con eso es que a veces hacen las suelas. Es parecido al linóleo, es casi lo mismo. A veces es un poquito más duro. Hay uno que es negro, uno más, entonces un poquito más duro. Si llegan a conseguir linóleo o les venden negro, les recomiendo lo siguiente. Eso son cosas ya de trabajar. Pinten el linóleo con un vinilo blanco y hagan el dibujo. Porque si lo hacen directo sobre el negro se van a sacar los ojos ahí. No van a ver muy bien el dibujo, entonces van a tener problemas. Entonces si tienen linóleo negro, porque hay linóleo negro, o sea, entonces píntenlo de blanco con vinilo, traspasan el dibujo y de ahí ya empiezan con la gubia. Inclusive cuando empiezan con la gubia el mismo material les va dando como va quedando porque es negro, ¿listo? En el otro que es como beige, cafecito, no tienen problema, ahí se alcanza a ver todo, pero es que hay un linóleo negro, entonces ese tiene problemas. Problema en el sentido de ver la imagen que yo traspasé porque el lápiz es gris, entonces pueden hacer eso. Y lo que hacen es entintarlo. Hay que conseguir un rodillo que también lo utilicen bueno, o sea, un rodillo mmm, que puedan para entintar y las gubias. Las gubias de madera sí vienen por estuchitos, son unas gubias de maderita con punta pequeñitas no sé, yo voy a verles al listado como eso, pero bueno, eso es fácil. Y las de linóleo, sí, la de Spinball, ¿vale? Por ahí 50.000 pesos, 40, no sé en cuánto estén. Son unas gubias que le podemos estar cambiando las punticas. Esas gubias son para linóleo, lo que les digo. La mejor marca es la de Spinball. Y la tinta tipográfica o litográfica la consiguen eh, en tiendas de arte o donde hay tipografía y litografía materiales para ellos, donde imprimen papel y todo eso, tarjetas y factureros, que no necesitan comprar el cuarto, la media libra, y no, 32 a 1, tarrito chiquito, eso rinde mucho para eso. Vamos a ver qué continúa acá. Ah, bueno, aquí tengo las imágenes que los que quiera. Esto aquí es un linóleo. Entonces lo que hacemos es tallar con la gubia. Acuérdense que la imagen es tipo espejo. Entonces cuando vayan a hacer su dibujo, que viene esta fase 3, trabajenlo al contrario, a espejo. ¿Por qué? Porque cuando yo volteo mi papel a pasarlo al linóleo, no me va a quedar al contrario.
Entonces tienen que trabajarlo de una vez tipo espejo, el dibujo, el boceto inicial. Entonces si el perrito de la niña estaba mirando yo la pantalla, está a mano izquierda, pues me va a quedar en mano derecha. Entonces tengo que hacer mi boceto inicial, al contrario, para cuando yo voltee mi hoja y pase mi dibujo, me quede como debe ser la imagen correcta, a mano derecha. Entonces ahí lo que hago es tallar, bien sea la madera o el linóleo. Venden la tinta así, en las tiendas especializadas de arte, las venden por tubito. En la litografía, si eso la venden ya por unos tarritos. Tinta tipográfica o litográfica. Creo que ya la litográfica ya casi no la sacan porque es casi lo mismo. La esparcimos en una baldosa, lo mejor es un vidrio, no mucha tinta, un poquitico de tinta la esparcen ahí, la mezclan muy bien, yo lo llamo calentar la tinta, acá, y le paso el rodillo, como cuando vamos a la notaría, que con el rodillo, dele, calienten la tinta, o sea, que es, no, tampoco que hasta que se sienta caliente, no, porque pues igual nunca se les va a calentar, yo llamo calentar es amasarla muy bien, y que el rodillo esté parejito, ese rodillo también lo consiguen en tiendas, y intintan. La primera copia, muchachos, no les va a salir perfecta, porque el linóleo, mientras chupa tinta, eso. Otra recomendación, cuando trabajen el linóleo, les toque trabajar el linóleo, creo que ahorita es silografía, bueno, cuando les toque con linóleo, no sé si es ahorita en esta etapa, creo que no, lávenlo con jabón, todo, porque él trae su película ahí de grasita y eso, entonces la tinta no les va a coger muy bien, lávenla con muy bien jabón, cepillito de dientes o cepillito no tan fuerte, antes de entintar, que esté muy bien seco, lo secan muy bien, le pueden pasar el secador de cabello de las damas, si quieren para acelerar el proceso, lo ponen un rato al sol o dejan ahí un rato que seque, ahí sí entinta. Deben de tratar de pegar la matriz con cinta esa de empaque atrás para que no se les va a correr. Siempre el papel de fondo de abajo, ojalá sea el mismo tamaño del papel donde van a realizar su imagen final. ¿Para qué? Para que les sirva de guía. Entonces ubican su imagen dependiendo de la imagen donde va a quedar, por lo general van centradas. Y entonces esta imagen, vea, tiene una luz. Todas las imágenes de grabado deben de tener una luz. Mínimo 5 centímetros alrededor, 10, 5, depende del tamaño. Dejan una luz. Deben dejar más luz donde es la parte de abajo, porque aquí abajo es donde se firma. ¿Sí? Entonces, yo más adelante, pues apenas no van a firmar nada, siempre se hace con lápiz. Más adelante, cuando ya tengamos nuestra imagen, yo creo que en la cuarta, les explicaré, les enviaré un foro o nos conectamos, bueno, para que sepan cómo es la parte de la firma. Pero esto, tanto para serigrafía, para todas las técnicas de grabado, pongan debajo de la plancha de su matriz una hoja que va a ser el mismo tamaño de su puesta final, de su trabajo final, de su impresión, el linóleo. ¿Para qué? Entonces yo pongo esta misma hoja igualita para que me queden estas luces. Es como la matriz, un molde que dejo para que me quede idéntico. Y en tinto, muy bien. Ojo, no digan, no, es que entre más tinta le eche, no, también hay que tener graduación en la tinta. O sea, intinten, que no se les va también mucho la mano, porque si no se les va a totear dentro del papel. Ya después de esto, lo que hacen es ponen su papel encima, trabajen un papel más llora a 90 grados. El mejor papel, bueno, el papel, los papeles para grabado hay finos, guarro, esto, pero pues son más costositos. Ahorita lo que pueden utilizar cartulina o palín, no, Durex. El Durex es bueno, de buen gramaje, 120 gramos, de 90 para arriba. En la Panamericana venden por cuartos o por octavos grandes los paqueticos. Un buen Durex. No lo van a hacer en cartulina normal de papelería, no busquen un Durex de buen gramaje. Son imágenes que van a ser para ustedes, que quizás a futuro les sirvan para una exposición. Y encima del
O sea, colocamos el papel encima ya una vez entintado mi matriz. Si quieren, le ponen la mano para que él se adhiera con la tinta, ayuda a pegar. Y le pongo, ¿yo qué hago? Yo pongo un papel graso o pongo, lo mejor es poner un acetato encima de mi papel para no dañar mi papel, el original. Y con una cuchara de palo o un tronquito cuadrado de palo bien, que no quede filudo, bien lijadito, que tenga las... Lo mejor es una cuchara. Empiezo con fuerza a darle como a bruñir encima. Yo puedo ir destapando de a poquito si quiere para mirar dónde está. Las imágenes en linóleo por lo general deben de quedar netamente negras, no deben quedar picos blancos, huequitos, no. Un consejo que les doy como grabador es que intinten, pongan un papel, compren papel periódico de blog y saquen la primera así, una, dos, tres, para que la tinta se vaya adhiriendo al linóleo. Lo mismo en la serigrafía, en la silografía, porque ella chupa, ¿sí? Y a veces no pega bien. Ya en la tercera, ya cuando vea que están saliendo, ahí sí colocan el papel fino, el papel ya donde va a ser el resultado final. Listo. La idea es que saquen varias copias. Entre más copias mejor. Dejan secar. Por lo general eso lo dejamos secar o en una mesa, en una mallita especializada o una mesita así boca arriba, que no le caiga polvo ni bichitos, nada. 2, 3 días. O pues en los talleres de grabado siempre hay unas cuerdas como extendero de ropa y con ganchitos de ganchito tipo de ropa, de maderita, les ponemos un papelito para no dañar el original y los colgamos. Esa es otra forma en los talleres de grabado o en mi taller de grabado acá, pues hago así. O encima de una mesa que no le van a poner un papel encima para protegerlo, no, porque se les pega. ¿Listo? Listo. Ya para terminar, pues aquí hay unos ejemplos. El Caballero de la Muerte y el Diablo. Esto es a buril, puro buril. O sea, punta seca, sobre zinc o cobre, de Alberto Durero. Este otro de Alberto Durero es una silografía, o sea, en madera. Él aprovecha las vetas que deja su madera también para generar esto. Mire lo que se puede hacer con la madera. Y lo traje a colación de Utamaro, que es otra silografía a color. Silografía madera, ¿no? Listo. Ahora sí, si tienen preguntas, muchachos, dudas, o me pueden decir lo que quieran, con mucho gusto, pues dejamos estos minuticos para poder dialogar con ustedes y pues me expliquen o si tienen algún inconveniente. Si fue entendible, si les gustó, cómo fue la cosa. Adriana, dale. Buenos días a todos. Qué pena, yo llegué tarde, no sé, no me funcionaba, no sé por qué no podía entrar. Entonces, la primera pregunta es si vamos a tener la grabación, posibilidad de ver la grabación. Sí, Adriana, yo traten la universidad está vinculando mucho Teams, entonces traten de irse vinculando con esta plataforma. Y pues a mí me tocó, yo relativamente también soy nuevo, entre este periodo, pero me ha parecido muy interesante esta plataforma, ¿no? Para mí más lúdica. Sí, hoy mismo yo lo que hago es subirlo a YouTube, para mí es más fácil el enlace de YouTube, que les abre en cualquier lado, y hoy mismo les dejo, no sé, que en el grupo del Sky de grabado no están todos, yo les subo eso a un foro, te los envío al correo institucional de la plataforma. Y si les dejo un foro, si puedo dejar un foro ahí también la grabación para que lo puedan observar, ¿vale? Y les envío también en ese mismo foro las diapositivas en PDF. Gracias, tutor. La siguiente pregunta es que no alcancé a anotar,
estaba usted tratando de recordar en Bogotá en dónde era que se compraban los insumos, o sea, dónde me recomienda de ir a comprar que el rodillo, que todo, o sea, si hay un sitio como que uno encuentre todo lo que necesita. Mm. Sí, mira, pues yo hace muchos años no voy a Bogotá, pero sé que todavía existen los talleres de algunos alumnos. Entonces, Panamericana es un buen sitio. A veces dices que es más costoso, pero créame que a veces no es tan costoso. Ahí consigues a veces en la Panamericana. Otro sitio es Comercial Papelera, que inclusive creo que tienen domicilio. Yo he pedido hasta casillas, me traen cosas. Comercial Papelera, que hay varias sedes. En el 45 hay uno al lado de la, que hay la Católica, por ahí, la Javeriana, por ahí, 45. Sí, sí, sí la conozco, Tutor, Bueno, ahí. gracias. Y en la 15 hay como dos sitios, que es la Chantré. Eso lo consiguen por internet. Y hay otro que es que no me acuerdo, en un esquinero. Mm, bueno, si me acuerdo yo, en el foro les envió eso. Ahí consiguen eso, inclusive tienen domicilio por correo, porque yo he pedido desde acá y me lo han llegado aquí por empresas de envío. Las tintas también ellos la venden, las tintas a veces ellos sí la venden un poco más costosa, en la Panamericana a veces se consiguen, porque ya viene una tinta especial, bueno, supuestamente, pero yo lo que hago es comprar en las litografías. Yo estudiaba en la SAP, ahí eso es la 13 con 13, pleno centro. Ahí queda, por ejemplo, ahí queda la casa del screen, y la casa del screen es de lo más grande del país, y ahí venden cuando requieran insumos para screen, serigrafía, hablo yo. Pero por ahí quedan unas litografías y venden la tinta también. Es una tinta, no van a utilizar óleo ni nada de eso porque no les va a dar. El óleo sí se puede utilizar en otros procesos. Ahí no hablamos de lo que son monotipos. Es otra técnica de grabado, es que el grabado es muy extenso. Pero en la Panamericana a veces venden la tinta litográfica, como viene como pareció al óleo, o van a las tipografías o litografías que les vendan un poquito, o donde venden insumos para ellos, venden los tarritos. Y en Comercial Papelera, la Chantré, se llama así, es una tienda de arte especializada. Creo que en el centro había una y en la 15 con 70 y algo había otra, en la 76. Ahí consiguen esos rodillos. Sin embargo, yo trato de ubicar esas tiendas donde estén y en el foro donde les envíe todo, les envío también eso. Gracias, tutor, muy amable. Una última pregunta. Respecto de es que tengo pues una situación en mi mano, eh, eh, entonces no tengo todavía desarrollada bien la motricidad fina, entonces me preocupa, o sea, para hacer la realización de este trabajo, el dibujo me tocó hacerlo pues en un formato más grande que utilicé doble carta. Entonces, para que me quedara más ampliada la, la imagen y pudiera yo manipular mejor las cosas. Entonces me estaba afanando. Uno sí consigue de ese, pues, porque yo en la investigación decía que no se conseguía, o sea, no aconsejaban para superficies grandes el linóleo, ¿sí? O sea, y eh, pues no sé qué tan, Roche, ¿qué me aconseja? ¿Achico la imagen o sea, le saco fotocopia a la imagen para que, sí, reducirla un poco para que sea más fácil o mejor trabajarla dejarla en ese tamaño? ¿No? El linóleo, bueno, si tú vas a la Panamericana, los linoleos los consigue pequeños, eso, pero si van a donde venden insumos de zapatería, eso que es neolite, si lo consigue tamaños grandes de linóleo. Yo hice talleres de grabado en xilografía, en linóleo y xilografía de pliego. Puse a los Ah, muchachos a hacer pliego, que es el entintado y en traspasar la imagen es complejo porque es de trabajo de cocina, el DL y eso.
pero si te sientes bien una imagen doble carta, hazla en doble carta. No hay problema, yo no tengo mejor, o sea, consigue. Siempre eso sí, si tu imagen es media doble carta, entonces tu papel original, donde va a quedar tu imagen, debe dejarle el marco mínimo de 5 centímetros alrededor. O sea, siempre debe tener lo que llamamos en la marquetería el parpastud, ¿sí? El grabado, la gráfica sí se entiende desde así. No como la fotografía que da al final del papel, sino no, el grabado o la obra gráfica siempre generamos un recuadro exterior limpio. Eso es lo que la gráfica genera, ¿sí? Entonces, no hay problema, yo no tengo problema que lo hagas. El tamaño ya está a tu decisión. El linóleo, pues, si lo consigues. Yo aquí, pues, vivo en un municipio donde no hay tienda especial. Lo más cercano es Villavicencio y hay una tienda, la única es Panamericana. Pero Panamericana, el linóleo sí lo venden tamaño carta, doble carta, pequeños. Yo a veces compro aquí donde venden insumos de zapatería, cauchos, todas esas cosas de materiales. Compro el neolite, que es muy parecido al linóleo, y ese sí vende casi por pliegos. Venden a uno y no es tan caro. Aquí lo más costoso, los que les gusta esta técnica, compres en unas gubias. Hay gubias chinas, de pronto para el ejercicio, listo. Pero si de verdad quieren incursionar más en esta técnica, de una vez hagan el esfuerzo y compren en las gubias Spinball. Las Spinball, sí. Valen por ahí 50, 60 mil pesos esas gubias. Si no tienen, compres en las chinas, pero ese es para linóleo. Para serigrafía, silografía, sí son unas gubias que vienen con un palito y unas punticas que vienen en un estechito, lo venden en las ferreterías. Es un palito con unas punticas en lámina. Esa viene en paqueticos de 10 gubiecitas de esas son para madera. Esas sí son económicas. Pero no vayan a coger las gubias de linóleo para madera. Sí pueden trabajar, de pronto para detalles muy minuciosos, pero las dañan, se les va a dañar. Entonces, cuiden cada una con otra. ¿Listo? Pueden utilizar mortar tool, en silografía, en la madera, de pronto también. Pueden utilizar hasta el pirógrafo, pero pues son técnicas de ahora, pero por lo general es tallado. ¿Listo? No sé si tengan más preguntas, tranquilo, pregunten lo que sea. Lo que yo quiero es que ustedes queden ahorita listos para esta segunda fase que ya les toca, digamos, el taller práctico. Una pregunta. Adrián, dígame, Miguel. Pues ¿para la linografía a color se hacen varias matrices o como hacía Picasso, que era que la plancha perdida, que iba cambiando a medida que él iba haciendo las impresiones? Sí, bueno, yo los nombro por el nombre que aparecen ahí. Vea, Miguel, sí, hay dos formas de hacer plancha a color. Una plancha perdida, y eso significa, gracias por esa pregunta, la plancha perdida significa que cuando termines el grabado ya te vas a quedar sin plancha. Queda sirviendo para nada. Entonces, cuando hacemos plancha perdida debemos tener muy bien pensado las capas de colores. Entonces, ¿qué llevo primero? Entonces, usted tiene que separar los colores. Una de las técnicas fáciles, yo trabajo mucho taller presencial, y me gusta, lo podemos hacer en Photoshop, muchas cosas, pero no todo el mundo tiene la herramienta, no todo el mundo conoce el Photoshop o el Core. Entonces, para mí más fácil, papel calcante, separo mis colores con colores y al unir mis papeles calcantes me tiene que dar la imagen. Y así mismo debo saber qué voy quitando. Entonces, la plancha perdida es, mando el primer color, casi la plancha completa, quito el color que ya no necesito, ya imprimí, lo quito, mando el segundo color, quito el color que ya imprimí y así. Entonces al final pues tengo una matriz, un grabado a color, pero mi matriz ya no va a servir. Consejos cuando hagan plancha perdida, saquen 50 copias. De esas 50 les quedará sirviendo 15, bien hechecitas. Porque a veces hacen 10, hacen el otro color y si ustedes se tiraron haciendo el segundo o el tercer color, pues ya no van a tener cómo devolverse. Eso es plancha perdida. Se puede hacer en silografía, en todo, en metal, todo. Y la otra es 4 planchas por policromía. O las planchas que quieran, si son colores parejos, ¿sí? Que llevan colores planos. Entonces ya pueden hacer 4 planchas y cada plancha lleva un color.
es parecido a la plancha perdida, pero aquí no vamos a perder la plancha. Por eso se llama plancha perdida, porque ya después no funciona. Entonces 4 planchas iguales no, que cada una lleva el color amarillo, cian, magenta, funciona. Esa es la otra. Y la tercera es como a manera de rompecabezas. Entonces, como el linóleo o la madera se puede cortar, entonces si yo tengo un pedazo, entonces corto el pedacito como rompecabezas donde va el amarillo, donde va el rojito, donde va el negrito, el magenta, y armo eso. Esa es como la manera del color. En esta clase de ejercicio de plancha. Porque en serigrafía, pues también se maneja igual. Se maneja 4 sedas por policromía. ¿Sí? Manejamos cian, magenta, amarillo y negro, y por medio de Photoshop hacemos la imagen a color, sacamos los 4 colores aparte, y voy imprimiendo cada una, y al final imprimo una sobre otra, ¿no? Y al final el resultado pues va a ser la imagen fotográfica. En el grabado de metal se hace por medio de una película y hacemos fotograbado. También se puede hacer lo mismo, plancha perdida, también se puede hacer las 4 láminas, igual. Y en serigrafía también hacemos fotoserigrafía, por medio de una película sensible, se pasa la imagen fotográfica a la seda y nos queda la impresión. ¿Más preguntas? ¿Está ahí? O sea, pregunten tranquilo, que este espacio es para eso. O sea. El tamaño del linóleo, los tamaños, ¿qué tamaño vienen más o menos? ¿O siempre van a venir esto que viene por 30 por 30, 20 por 20? Sí, pero como yo te digo, en la Panamericana sí vienen como formatos específicos, ¿sí? Como cuadrados, tamaño carta, octavos. Pero si consiguen en lo de las zapaterías Neolite, ahí sí te van a vender el pedazo que quieran. Compras casi un pliego, un pedazo grande como de 40, 50 por 50, ahí lo consigues. En los almacenes de arte, pues sí, por lo general los venden ya, como ya el linóleo, ya los venden como con un formato tal. Aquí en este siguiente ejercicio, que creo que es silografía, no sé, bueno, si es silografía no, toca ahora revisar, o linóleo, no importa el tamaño, o sea, lo importante es que desarrollen el ejercicio, o sea, no se van a varar por los tamaños. Ya con la compañera que necesita trabajar grande, bien. Si lo quieren trabajar tamaño carta, octavo, o sea, cuando hablo de octavo es que la imagen que de octavo es 25 por 35, entonces estarían trabajando 15 por 25, la imagen. Siempre acuérdense que tienen que dejar un pastor alrededor, o sea, una franja blanca alrededor, mínimo de 4 centímetros. Tampoco que quede tan pegado de 1 centímetro, no. Entonces ustedes ya revisan. Pienso que lo primero que deben de hacer es, si es en madera, pues igual, no hay problema porque consiguen el MF o el pino, lo que quieran trabajar, menos triples y eso no les sirve. O sea, dígame. Otra cosita que usted nos decía es la firma. Siempre se coloca con lápiz. Entiendo que al lado izquierdo se coloca una de 12 según la cantidad, y que la firma se hace al lado derecho. ¿Siempre es con lápiz casi y en esa parte? Sí, entonces va a lo siguiente. Si yo tengo viendo mi grabado de frente, o sea, lo estoy mirando de frente, para que ustedes se ubiquen, en la mano izquierda abajo del grabado va la serie. Hay una que es P/A mayúscula, que significa prueba de artista. P/E significa prueba de estado. O sea, cuando es prueba de artista son pruebas que ustedes están haciendo a ver qué modifican, qué hacen. PE, prueba de estado, en el estado que está, o sea, que todavía le falta hacer. O ya cuando son el tiraje que llamamos, ustedes van a hacer, voy a hacer 30 o 10 o 15 o 5, entonces pone una de 5, 1 en las 5, 2 en las 5, 3 en las 5, 4 en las 5, 5 en las 5. En el centro va el título. Título,
La conquista de América, si se llama su grabado así. Y al lado, en el centro, abajo, en el lápiz. Y al lado derecho va la firma de ustedes, todo en lápiz. Cuando son monotipos, significa monotipo es que es una sola pieza. Muchos le ponen monotipo o otros le ponen uno de uno. Es una sola. Y ya. Porque hay unos ejercicios de monotipo con serigrafía, con óleo, y solamente usted puede hacer una imagen. O sea, no puede volverla a repetir. Porque la Profe, técnica... el máximo tiraje que se puede hacer con una matriz, ¿cuántas No, son en lo máximo de copias que se pueden que se las, llegue pues, a dañar la matriz? no, las que tú quieras. La madera aguanta mucho. El linóleo también es un caucho que aguanta mucho y como pueden hacer más de 100, 200, 300 matrices. 200, 300. Como cuidando la presión, ¿no? No dañar, no Sí, hacer pero mucha como presión para no dañar las líneas, ¿no? es una presión hecha a mano y no es una presión tan fuerte, simplemente de raspar así con la cuchara y le dando, ahí te aguanta. Como dicho, creo que no alcanzas a hacer. Primero te aburres de estar dando a eso, que se te acabe la matriz. O sea que no, ahorita pues traten de sacar varias, sí les aconsejo. ¿Qué tiene la gráfica? Que debe ser muy impecable. Y esto no es fácil mantener la hoja impecable. Estamos trabajando con tinta que es muy volátil, se nos pega todo el tiempo. Entonces, la imagen final debe estar limpiecita alrededor, muy bien. Y para futuros, como futuros profesionales, por la parte de atrás también. Una galería lo primero que miran es eso. Si tiene mancha atrás, sucio atrás, no te van a aceptar eso. Ni se atrevan a presentar eso así. Deben ser muy impecables. Eso es lo más difícil del grabado, mantener las hojas. Trabajamos con hoja blanca, tinta negra, impecable. Entonces sean muy pulcros en eso. Entonces mantengan la hojita blanca abajo al fondo. Si se les untó la hoja de abajo, donde tienen encima la matriz, pues pégale en una cinta encima. Pues no necesitan cambiarla, pónganle una cinta ahí para que no se les va a pasar la tinta. O sea, eso sí, busquen todos los medios, por favor, para que no se les vaya a manchar. Tampoco es del otro mundo. Entonces muchos intintan, dejan ahí, ponen su matriz. En linóleo y silografía no es tanto. Cuando trabaja uno metal sí es difícil porque el intintado a metal no es con rodillo, es con la mano. Una espátula, ¿sí? Se esparce y después toca limpiarla con un papel de arroz así, entonces usted termina untado todas las manos. Para después coger el papel que viene entre el agua, ponerlo en la matriz para pasarlo a la prensa. Entonces utilizamos unos ganchitos de papeles así para no untarnos, no untar el papel, o sea, en metal sí es difícil, complejo, pero en linóleo y silografía no tanto porque no untamos, la tinta va con un rodillo. En el metal es con la mano prácticamente. ¿Listo? ¿Más preguntas? Sobre las tintas, profe, dice que es para utilizar con solventes y otras con agua. ¿Cuál es la más recomendable? Yo aconsejo la tinta tipográfica o litográfica. Que esa, si, si vienen muy, yo la utilizo como viene, porque ya vienen listas. Las de base de agua no me gustan mucho porque no son tan, no, son más, tienden más a ser muy sueltas. La tipográfica y litográfica para mí es mejor, ya viene lista. Que si viene muy gruesa, muy espesa, que es raro, porque si viene así es porque ya lleva tiempo ahí, la pueden con unas dos goticas, no mucho, unas 2, 3 goticas de aceite de linaza. No le van a aplicar Barsol porque se la tiran. Ah, me faltó una cosa. ¿Cómo limpian la matriz? Por lo menos la de linóleo, con Barsol. Tan Barsol y después jaboncito y sale. La de madera con trapito con Barsol y sale. Y los materiales. El rodillo, cuídenlo. No le van a aplicar al rodillo thinner, porque el thinner es muy fuerte y es un cauchetado finito y entonces terminan
dañando el rodillo. Entonces, trabajenlo con, yo prefiero el Barsol. Trapito, Barsol, mantengan, que mañana dejo el rodillo, mañana lo lavo porque qué pereza o porque tengo que... No, porque una vez se les seque esa tinta en el rodillo, hasta ahí les llegó el rodillo. ¿Sí? Entonces el rodillo, cuídenlo. El rodillo, una vez terminaron, una vez límpielo. Barsolcito, un trapito y Barsol. Déjenlo limpiecito. Porque después de que les pegue ahí ya, ahí quedan con el problema y entonces van a entintar y ya ese bachecito les va a dejar el blanco en la matriz. Prefiero que utilicen tinta tipográfica o litográfica, cualquiera de esas dos, que son las que se utilizan en las litografías y nada. Si viene a base de agua, porque hay alguien que les incomoda el Barsol, esos químicos por cuestión de rinitis, eso, trabajen la de agua. ¿Listo? O sea, no hay ningún inconveniente. Uno se va casando con materiales. A mí me ha tocado con esas porque aquí no consigo esas. Ustedes si viven en Bogotá, en Medellín, en grandes ciudades, pues consiguen hasta todos esos materiales. A mí me toca, a juro, con eso porque es lo único que consigo acá. Entonces, cualquiera de las dos es viable. Yo he trabajado prácticamente con las otras, porque son más viscosas y vienen como más espesitas y ya vienen listas. La del agua, lo única para disolver pues es con un aceitico de linaza y si quiere, pero ya como viene lista nunca he tenido problema. Si se les llega a ir la mano en el aceite de linaza, o sacan más, o porque era la última cunchito y son las 2 de la mañana y no tienen más y tienen que presentar el trabajo, pueden volverla a aglutinar con talco industrial. El talco industrial vale por ahí 2.000 pesos la libra, los químicos, y le aplican a la tinta, la mezclan así con espátula muy bien y vuelve y coge consistencia. Pero la idea es que no suceda eso, ¿no? Que venga la tinta. ¿Más preguntas? O... Sí, profe, qué pena tantas preguntas. No, Miguel, tranquilo. Bueno, he escuchado por allí de lo que estaba investigando, en algunas partes el papel como tiene más gramaje, lo humedecen un poquito, lo dejan secar para que cuando se haga la impresión quede un poquito como en relieve. ¿Es necesario hacer el proceso? No, en esta técnica no, porque como se va a hacer por medio de frottage, terminamos rompiendo el papel. Y esta técnica no funciona así. Esa sí funciona para el grabado huecado en grabado en metal. Sí se tiene que humedecer un tiempo y secar y ya se pasa por una prensa porque necesitamos que el papel entre por la zanja que yo abrí del ácido para que entinte. Aquí no, aquí es alto relieve. Aquí eso funciona como un sello, como cuando yo pongo el sello así, ¡tran!, en mi papel. Un sello, ¡tran!, funciona igual. Entonces no necesitamos, por eso no necesitamos prensa y no necesitamos humedecer el papel. No lo van a humedecer porque no les va a coger y terminan rompiendo el papel. Un papel de 190 gramos. 90 para arriba, el Durex normal creo que es de 90 y hay uno de 100. Entre más gramaje, mejor. Yo estoy trabajando con 190 gramos. Perfecto. Ese es el mejor. Aguanta, pónganle encima para cuando vayan a pasar la cuchara un acetato. ¿Sí? El acetato les ayuda a correr porque es liso. La cucharita de madera o una cuchara metálica también funciona. Pues a mí me gusta la de maderita porque pues es más artesanal la cosa. Con eso no lo hagan directo sobre el papel porque les va a quedar la huella y a veces el madera o eso deja la huella y se les va a dañar por atrás. Es mejor proteger el papel, mi papel original donde va a quedar el grabado. Entonces yo lo que hago es poner un acetato que vale 200, 500 pesitos, lo pongo ahí y ya sobre eso voy haciendo la cuchareada y el frotage. ¿Más preguntas, inquietudes? Sí, gracias, profe. Ya con esto ya tengo más idea de lo que vamos a hacer en este periodo. Tranquilo, Miguel. Lo de la madera es igual, funciona igual. Algunos cogen la madera, la tallan y le pasan un barniz encima para que la tinta no chupe tanto. O sea, como que lo lacan. Pero pues yo no recomiendo mucho. A veces lo pintan con vinilo negro un poquito para que la tinta
no absorba la madera y entonces las primeras, en xilografía sí van a sufrir un poquito porque hasta que él no agarra la tinta bien, pero yo prefiero que mi matriz agarre la tinta chupe, entonces yo saco papel periódico y voy sacando copia de papel periódico hasta que ya vea que mi papel periódico me está saliendo bien la tinta, el traspaso de mi imagen, entonces ahí sí pongo el papel que es. ¿Para qué? Porque es que la madera, pues como todos saben, la madera es natural, entonces va a chupar un poquito de tinta, entonces las primeras copias van a tener, no va a salir tan perfectas. Entonces yo lo que hago papel por ahí viejito de periódico hasta que coja. No soy amante de cogerle, a uno le aplican pintura encima, eso ya no, porque se va a perder las vetas, se va a perder el material. Entonces si van a hacer xilografía y le van a cubrir con una laca encima, pues háganlo en linóleo. Entonces, ¿cuál es la idea de la madera? ¿Sí? Eso es lo que yo les digo. Entonces, goces en esto, eso sí, a muchos no les gusta el grabado, a mí me fascina, por lo técnico no les gusta untarse, que es, uy, qué pereza dar cuchara ahí, pero después de que tengan una imagen interesante es bonito, o sea, entonces goces en eso una tarde y organicen todo. No sé si tienen más preguntas. Buenos días, maestro. Buenos días. Hasta ahora, hace 10 minutos pusieron la luz aquí yo estoy aquí en el campo, por tal razón, hasta ahora puedo ingresar. No te preocupes, está grabado y yo os envío el correo, el enlace de YouTube. Qué bueno, muchas gracias. No sé, pues bueno, llego muy tarde, no sé si ya hayan preguntado esto, pero bueno. Mi plancha sobre niña con perro, ¿eso es lo que vamos a trabajar, esa hora? No, ya ese era un ejercicio. Perfecto. Ahorita tienen que leer sobre lo de Dionisio y ¿cómo fue? Las de la fase anterior, dos lecturas y sobre lo de Dionisio y, ya les digo, de que tengo Bueno, tienen que leer eso sobre lo apolineo y lo dionisiaco. Sí. Lo leen y sobre eso van a generar una imagen, bien sea desde lo de Dionisio o desde lo apolineo. Y ustedes mismos van a crear su imagen. Haz creación propia. Sí, pero tienen que ver con esas dos los dos conceptos. Entonces ustedes leen eso, lo investigan, y dicen, no, me va a ir más por Dionisio, y ustedes hacen su creación propia. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues lo único que me queda es esperar el enlace de la grabación para poder saber. No hay problema. Hoy mismo les envío, dejo que cargue, me grabe, lo subo a YouTube. Me gusta, porque aquí en Teams les queda. En este mismo grupo ahí les queda. Ustedes entran aquí, ahí dice grupo de grabado, yo lo uní ahí y ahí lo pueden volver a ver. Pero este team, como a veces creo que eso tiene un tiempo ahí, no sé, yo prefiero asegurarme que yo lo paso a YouTube y les mando el enlace de YouTube, a mi YouTube personal, o sea, yo lo subo ahí, para que me agreguen y eso, lo subo ahí y hoy mismo les envío a los correos institucionales del campus, el correo del campus les envío el enlace. Y si puedo lo subo también al foro con otras cositas más. Y pues revisa y les subo las diapositivas que hablamos hoy. Bueno, muy chévere, muchas gracias. Bueno, bien. Bueno, muy muchachos. amable. Entonces, muchas gracias por su asistencia, su tiempo. Cualquier cosa estoy ahí en el Sky, en los foros. Yo en el foro estoy muy pendiente. Lo que necesiten, estoy a la orden. Si tienen dudas, si en el Sky son las 12 de la noche porque están trabajando y les da pena, no, escríbanme. Si yo estoy por ahí revoloteando, pues igual les contesto inmediatamente. O si no, al otro día, primer día. Pero me han escrito a las 12, a las 12:10 ya tienen la respuesta. Entonces, no se preocupen por eso. Eso sí, no les pido, no dejen todo para lo último. Tienen un trabajo de qué hacer, de conseguir herramientas, de esas cositas. Entonces, por favor, no empiecen a aparecer faltando 2 días para la entrega porque es complejo. Listo. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado.
De verdad, grato haberlos podido, por lo menos, haber hablado con ustedes, que estoy detrás del foro. Y nos vemos en la segunda web conferencia, que sería como continuar como con las técnicas y revisar más para que pues cuando termine el curso por lo menos se lleven una idea del grado total. Muy bien enseñado. Muchas gracias y bueno, nos volvemos a ver. Estamos ahí pendientes en nuestra plataforma del curso. Como les digo, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, por más boba, háganla. Preferible que la hagan y no se queden con eso ahí en la mente, porque pues, no, la idea es aclarar, pero nadie nació aprendido, mucho menos estas técnicas. Entonces, cualquier cosa, me preguntan. Muchas gracias y nos vemos hoy en la tarde, ahorita antes de mediodía, ya tienen esto en sus correos. Gracias, muy amable. Gracias, tutor. Bueno. Buen día para todos.